Bueno, buenos días para todos, para todas. Yo también me quedé pensando en el pan con manteca, Miriam. Sin azúcar yo, pero bueno. Eh, por supuesto que agradezco la invitación a los compañeros del programa, a Nilia, a Nicolás, eh, de poder compartir hoy con ustedes. Siempre estas instancias, suponen la posibilidad de poder entrar en algunos diálogos, de poder plantear algunas cuestiones, pero fundamentalmente con la posibilidad de que esto pueda producir algún intercambio. Y además también permiten reencontrarse con queridos colegas y compañeros, como es el caso de Miriam, que también, siempre es un gusto y un honor compartir estos espacios con ella. Yo tenía una intervención que le había llamado el reconocimiento como base para la formación en ciudadanía, tensiones en la forma escolar moderna. Básicamente, yo quiero, plantear tres cosas. La primera, pensando en estas cuestiones de la violencia y de la convivencia y en los discursos acerca de la violencia, un primer punto es llamar la atención acerca de algunos factores estructurales e institucionales que están presentes en las formas en que construimos estos problemas y en las formas en que se configuran estos problemas. Una segunda, pasar revista a algunos resultados de trabajos de investigación que venimos realizando, en los cuales venimos apreciando algunas alteraciones que se están produciendo hoy en instituciones educativas uruguayas, las de ustedes, probablemente también, en los componentes, más duros, más tradicionales de esta forma escolar. Y un tercer momento, pensar algunos ejes o algunas cuestiones que podrían ser relevantes, que van a ser tres nomás allí, para poder potenciar, estas formas de alteración y, en definitiva, poder trabajar en lo que llamaríamos el desarrollo de una política del reconocimiento, en términos educativos. Y allí, en esa política del reconocimiento, vamos a hacer referencia a la noción de sujeto de la educación, a la noción de transmisión y a recuperar la discusión sobre la relación educativa como una relación de poder, ¿sí? Entonces, vamos al primer punto, ¿no? En general, si uno mira la bibliografía sobre estudios con relación a las problemáticas de la violencia social o del conflicto, encuentra que generalmente estas hacen referencia a tres grandes factores que intervendrían en la configuración de estas situaciones, ¿no? Como en círculos concéntricos. Se habla por lo general de factores estructurales, factores institucionales y factores más coyunturales, facilitadores, del desarrollo del conflicto o de la situación conflictiva en un caso particular. Yo me voy a mover en los dos primeros, en la relación, en este primer punto, a pensar los factores estructurales y los factores institucionales, ¿no? En el sentido que encarar la discusión acerca de las formas del conflicto escolar y las formas de promoción de la convivencia necesita que miremos estas dimensiones. En términos estructurales, o sea, no podemos entrar en esta discusión sin tratar de mirar el sistema educativo y la sociedad uruguaya en términos amplios. Y acá hay que decir algunas cosas sobre el sistema educativo uruguayo y sobre la sociedad uruguaya que pueden no sernos muy gratas, pero son las que hemos producido históricamente. Primer punto, el sistema educativo uruguayo, reproduce la desigualdad existente en la sociedad de la que forma parte. Punto. ¿Reproduce esta desigualdad en qué sentido? Decía muy claramente Miriam pensando en Argentina y, todo lo que ella ha planteado allí, habrán visto ustedes que tiene muchísimo que ver también con nuestras cuestiones, o sea que yo me voy de algún modo a subir y a tomar todo esto que planteó Miriam. Las instituciones educativas producen también formas particulares de desigualdad, ¿sí? Que hay que analizar estrictamente como parte de los procesos de producción de sentidos de estas instituciones. Pero me interesa poner el acento en esto, que, en términos estructurales, el sistema educativo uruguayo reproduce la desigualdad que está escrita en la sociedad de la que forma parte, ¿sí? Por eso, por poner un dato simplemente sobre la mesa, si uno mira
a qué sectores o a qué quintiles, para plantearlo en términos más específicos, de quintiles de ingreso, de distribución de la riqueza, pertenecen los estudiantes que terminan el ciclo básico, el bachillerato, perdón, de la enseñanza media en este país, no va a encontrar que en el quintil más rico estamos cerca del 80% y en el quintil más pobre estamos en el entorno del 8%. O sea que si uno nace en un hogar que está en el 20% más rico de la población de este país, tiene 10 veces más chances de terminar el bachillerato, así a priori, que si nace en un hogar que está entre los más pobres. Y el sistema educativo uruguayo produce esto, ¿sí? Y hay que partir de esto en esta discusión. O sea, quiero decir, no es un proceso natural, es una producción histórica y social concreta que cotidianamente se resignifica en las instituciones educativas uruguayas y que finalmente produce este resultado, ¿sí? El sistema educativo uruguayo es un sistema educativo, por tanto, que podríamos recuperar, utilizando algunas viejas categorías que planteó Cecilia Braslaski en su momento, un sistema educativo segmentado, ¿sí? O sea, no todas las instituciones educativas de este país, si bien a priori pueden definirse como iguales, todas las escuelas son iguales, luego, si uno entra en una mirada más fina, se va a encontrar que en realidad existen circuitos de escolarización, segmentos, como dijo Braslaski, o redes, si quieren, para irnos a un estructuralismo francés más tradicional como Baudelot y Establet, ¿no? Pero quiere decir, no es lo mismo ir a una escuela que a otra en términos de las redes en las que se insertan estas instituciones, ¿no? El sistema está segmentado. Y también está desarticulado en las relaciones entre sus niveles, ¿no? Pasar de un nivel, de un subsistema educativo al otro, es una operación compleja, ¿no? Por ejemplo, pasar de la primaria a la enseñanza media. Todos sabemos esto, lo sabemos hace mucho tiempo, sin embargo, muy escasamente hemos logrado inventar nada para superar, digamos, esta desarticulación, ¿sí? Y además, un tercer componente, digamos, para pensar la cuestión en términos estructurales, mirando la sociedad uruguaya en términos más amplios, nos muestra que se ha sentado profundamente en las últimas décadas en nuestro país, y esto lamentablemente ha sido poco alterado en los últimos tiempos, una forma de construcción de sentidos, en esto del carácter performativo del lenguaje que también señalaba Miriam, una forma de construir sentidos sobre la infancia y sobre la adolescencia, particularmente cuando se constituye en situaciones de pobreza, ¿sí? Que es una mirada profundamente instalada en una idea de desconfianza, ¿sí? Desconfiamos profundamente de nuestros niños, nuestros adolescentes, cuando además están particularmente ubicados en una situación de pobreza, ¿sí? Y si hay un discurso del nosotros y del ellos que se puede pensar en la sociedad uruguaya, es precisamente este, ¿no? El que enuncia desde un lugar, digamos, de cierta jerarquía social, el hecho de nosotros los integrados y ellos los excluidos, ¿sí? Sobre esto, bueno, que es un tema que con el equipo de investigación que coordino hemos trabajado bastante, se montan toda una serie de predicciones en torno a las posibilidades de desarrollo de estos niños y de estos adolescentes, ¿no? La pobreza, generalmente entendida en términos de carencia, es naturalizada como fracaso escolar, es naturalizada como abandono del sistema educativo, que tantos de nosotros naturalizamos cuando llegamos a fin de año y decimos, bueno, quedaron los que realmente tendrían que estar. Y tenemos un 40% que se nos cayeron por el camino, ¿sí? Y luego, naturalmente, esto lleva también a la constitución de estos adolescentes como sujetos peligrosos. Y ahí vienen todos los discursos de la seguridad ciudadana. La discusión que tuvimos hasta el año pasado sobre la propuesta de baja de la edad de responsabilidad penal es una expresión de esto. Una profunda desconfianza de adolescentes y jóvenes de sectores populares, que era para estos que se quería bajar la edad de imputabilidad penal, ¿no? Aunque fuera una medida en términos universales. Y si bien esta propuesta fue derrotada en el plebiscito correspondiente, también por un formidable movimiento juvenil que tomó la bandera del no a la baja, no tenemos que olvidarnos que fue derrotada por muy poco. Por lo cual esta idea está profundamente instalada en la sociedad uruguaya.
¿no? De algún modo, los que estamos, los que tenemos ciertos derechos, los que parece que tenemos cierta legitimidad para plantear ciertas cosas, y estos otros que están de algún modo por fuera. ¿Sí? Esto se instala profundamente como sentido común, ¿sí? E instala profundamente la idea de que hay ciertas zonas o ciertos territorios en los cuales las peores situaciones se darían, los peores niveles de violencia, de agresividad, ¿sí? Me llamó muchísimo la atención leyendo el fabuloso trabajo del censo de convivencia que realizaron los compañeros del programa, que, por ejemplo, uno de los datos que aparece allí con mucha fuerza, cuando se pregunta en torno a los problemas de seguridad, por lo general las respuestas en todos los niveles están asociadas a que, bueno, nosotros acá en esta institución no tenemos tantos problemas, pero en la zona, wow, es terrible, ¿no? Y la diferencia de porcentaje entre una cosa y otra es muy grande, ¿sí? El otro día conversaba sobre esto mismo con un colega argentino, con Gustavo Gali, que creo que ha estado también aquí en algunas instancias de trabajo, y él me decía, nosotros encontramos exactamente lo mismo, ¿no? Cuando se pregunta sobre la institución, no, acá no hay tantos problemas. Ahora, ¿es inseguro este barrio? Ah, sí, terriblemente inseguro. Es una amenaza. Lo cual también produce estas posiciones, estos discursos, bueno, cerremos la puerta porque lo que está afuera es la amenaza, ¿no? Bueno, estas perspectivas existen, operan, funcionan, producen sentidos e impactan en nuestras formas de construir y de pensar estos problemas, ¿no? Factores estructurales. Si además a esto le sumamos de algún modo los mandatos institucionales que pesan sobre las instituciones educativas, particularmente en la enseñanza media, que son mandatos históricos, institucionales de selección social, ¿sí? Evidentemente estas lógicas tienden como a cuajar, ¿no? Hay una idea de que la enseñanza media tiene que seleccionar, y bueno, hay algunos en realidad que ya entran perdiendo en esta selección de antemano, ¿sí? Y luego uno mira las estadísticas y efectivamente corroboran este dato, ¿sí? Esto a mí me parece que hay que ponerlo como prólogo, como cuestión de decir, bueno, empecemos a pensar por esto, ¿no? Porque, por otro lado, la ley de educación y tantas otras normativas lo que nos señalan es que la educación es un bien público, un derecho humano, que debe ser garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos así una contradicción, tenemos un problema. Y hay que decir, porque, digamos, la posibilidad de transformación empieza primero por reconocer los problemas, que hemos sido hasta ahora poco eficaces en las posibilidades de cumplir con la ley de educación en ese punto y en otros, pero en ese en particular, sin duda, ¿sí? Una segunda cuestión, ¿no? Vinculada a esto de los factores institucionales. Miriam se refirió, digamos, a este tema con mucha claridad. Yo entonces no me voy a meter tanto, que es la de las formas específicas que asumen las instituciones educativas para dar cuenta y para desarrollar su mandato, ¿no? Formas de construcción históricas, lo que muchos autores han llamado la forma escolar o el formato escolar moderno, etcétera, ¿sí? Que en verdad simplemente a mí me interesaba señalar, además de todo lo que planteó Miriam, o en verdad relacionado con eso, 4 características de esta forma escolar, ¿no? Su perdurabilidad, ¿no? La forma escolar se ha instalado históricamente, ha tenido muy pocos cambios y ha demostrado ser muy eficaz en su propia reproducción, ¿sí? En el tiempo, escasamente, digamos, proclive a cambiar o a adquirir otras formas. En verdad, el que tiene que adaptarse es el que llega, la forma perdura. Esto se desarrolla de una forma que es prácticamente imperceptible, está absolutamente naturalizado, que esto debe ser de cierta manera y que, bueno, el sujeto deberá adaptarse a esto. Es masivo, es un dispositivo masivo, ¿sí? En términos burocráticos, digamos, ¿no? Está dirigido a un conjunto, y entonces quien queda por fuera de esto es el que está en falta, ¿no? El dispositivo es universal y es masivo, si usted queda por fuera, quien está en falta es usted, aunque, reitero, si vamos a la ley de educación dice que es una responsabilidad del Estado. Hay una tensión ahí que tendríamos que prestarle atención. Y bueno, y el carácter frontal, ¿no? De ese formato, que tenemos acá, ¿sí? Que, por supuesto, supone formas de disciplinamiento, formas de trabajo sobre los cuerpos,
relaciones de poder, distribución del espacio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros nos hemos constituido como educadores, como docentes, en este formato, digamos, más allá de la formación y de los discursos críticos que muchas veces pretendemos también desarrollar, nos hemos socializado en esta forma escolar, es la que conocemos, y entonces también tendemos a reproducir, ¿sí? Cosa que en realidad no tiene nada de extraño, que uno intente reproducir aquello que conoce, en lo cual se siente seguro, ¿sí? La pregunta aquí fundamental es si vale la pena seguir reproduciendo esas características de la forma escolar cuando nos damos cuenta que en verdad es una formidable maquinaria de reproducción de desigualdades sociales, ¿no? Esta es, me parece, un poco la pregunta a ponernos sobre la mesa, ¿sí? El otro día me decía una compañera argentina de una experiencia educativa, una escuela pública que intenta, bueno, alterar muchos sentidos. Se decía, bueno, en realidad nosotros cuando hacemos algo que no está estrictamente permitido en la normativa, pero que tampoco está prohibido, ¿no? En realidad no sentimos que estemos yendo en contra, digamos, de la normativa. Porque en todo caso vamos al texto de la Ley de Educación y también la Argentina dice que la educación es un derecho y una responsabilidad del Estado. Entonces dice, nosotros en realidad cuando alteramos algunas cosas que están tan establecidas, no tenemos ninguna culpa porque lo que estamos haciendo es cumplir la ley, ¿no? Y me decía una cosa más, y me decía, y hay mucha ordenanza y mucha normativa intermedia en esa zona gris de la burocracia que constituye los sistemas educativos y que los niveles inspectivos deben hacer que se cumplan, que entran en contradicción con el presupuesto de la educación como derecho. Ahí dice, en la opción nosotros cumplimos con la ley, no con la ordenanza, ¿sí? Eso les supone dificultades, como todos ustedes saben. Pero hay un posicionamiento ahí que yo diría que es pedagógico, ético y político, sin el cual ninguna de estas discusiones puede ser abordada. Pues no tienen nada de neutras, ni nada de cuestión que no involucre valores y posiciones a tomar, ¿sí? Bien, este era un poco el primer punto, tematizar, poner algunas de estas cosas sobre la mesa y tratar de hacer contexto. Segundo punto, alteraciones a la forma escolar en las escuelas uruguayas, escuelas en sentido amplio, instituciones educativas uruguayas que suceden actualmente, ¿sí? Nosotros, repito, con este equipo de investigación, con muchos compañeros, estamos tratando de hacer esta tarea, acercarnos a experiencias educativas que alteran los sentidos tradicionalmente establecidos en la forma escolar tradicional, ¿sí? En esto que señalan en varios de los textos del programa, Nilia y Alonso, ¿se me fue tu nombre? Nicolás, obviamente. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero vieron que el pánico escénico produce esas cosas. Nilia y Nicolás. Esto de que la ciudadanía se construye, digamos, se produce en la institución a través de contenidos y de formas. No es solamente un contenido, algo que se enseña, sino que es algo también que se vive, ¿sí? Y quiero simplemente señalarles algunos elementos que hemos encontrado como característicos de estas alteraciones, o sea que uno, pasando mucho tiempo en estas instituciones, conversando con los educadores, con los docentes, problematizando esas prácticas en el diálogo con los propios docentes y educadores, va encontrando como formas de alteración de algunas lógicas establecidas. Un punto que aparece como muy importante y muy enfático en los discursos de estos compañeros: la concepción del sujeto de la educación como un sujeto de un aprendizaje posible más allá de la situación concreta material de existencia en la que se encuentre, ¿sí? Esto se insiste con bastante fuerza en este punto. Bueno, nosotros aquí estamos en una institución educativa, esta institución tiene que enseñar, y nosotros partimos de la base que recibimos sujetos que están en posición, digamos, de aprendizaje, más allá de las situaciones materiales de existencia. Con esto no se señala el hecho de que no nos importan las condiciones materiales de existencia o nos parece que estas no influyan. No dicen eso los compañeros porque viven cotidianamente trabajando en ese entorno. Lo que dicen es,
Más allá de eso, nosotros entendemos que hay aquí sujetos de un aprendizaje posible, ¿sí? Por lo cual, eso lo lleva a sostener que todo estudiante que se pierde de ese proceso, en realidad es una situación que debe ser revisada desde el colectivo docente y no achacada la responsabilidad exclusivamente al sujeto o a su entorno. Un segundo punto que encontramos que aparece con bastante fuerza en estas experiencias es el establecimiento de fuertes relaciones entre escuela, familia y comunidad. Son todas instituciones que piensan el entorno, el medio, digamos, no desde la noción de contexto que tanto se instaló, sobre todo en los años 90 en este país y que todavía goza de muy buena salud, que solamente puede ver en el entorno aquello de la amenaza, de la carencia, etcétera, etcétera, como se plantea un poco en los resultados del censo, sino que, por el contrario, tienden a pensarse como instituciones abiertas que necesitan interactuar con las familias y con las comunidades para realizar su tarea educativa, ¿sí? Y esto supone algunas decisiones, como por ejemplo, en muchos casos, la no existencia de personal de seguridad en la institución. Porque en muchos casos se entiende que la existencia de personal de seguridad supone un límite frente a la relación con la comunidad. Este yo sé que es un tema sensible, pero aparece tematizado de esta forma. Yo lo estoy recuperando. Reubicación de la escuela como una institución centrada en la tarea de enseñanza, ¿no? Acá hay una insistencia, digamos, terca, en que lo que nos toca a nosotros es enseñar, es transmitir una serie de conocimientos que están dispuestos como socialmente valiosos, etc. Y tratamos de no movernos de ahí. Y en todo caso, si hay que adaptar las formas de funcionamiento cotidiana, lo hacemos en función de lograr una enseñanza que sea más efectiva, ¿sí? Así, por ejemplo, ustedes pueden encontrar escuelas públicas hoy en la ciudad de Montevideo que han quebrado lo que llaman los maestros, han quebrado los grupos, y entonces el primero A, el primero B y el primero C figuran administrativamente, pero en realidad las actividades cotidianas que se hacen mezclan a estos niños según distintos dispositivos que se van pensando para trabajar sobre situaciones más particulares. Esto no está previsto en la normativa, sin embargo, sucede, ¿sí? O las aulas temáticas, ¿no? Donde se plantea una especialización de los docentes en ciertas áreas de conocimiento y son los niños los que van accediendo al aula temática, con lo cual se desarma la idea de un grupo, un maestro, y se instala una idea de que hay una escuela que está funcionando y un colectivo responsable de una enseñanza. Eso también está pasando hoy, no está previsto en la normativa, pero sucede, y en general uno encuentra que esto desafía las capacidades de aprender y la posibilidad de aprender de los niños y los adolescentes. El posicionamiento del docente como un profesional de la educación. Esto, si uno fuera a analizar el sentido común instalado sobre la educación en este país, que tiene mucho que ver también con lo que señalábamos al principio de descalificación de ciertos sectores sociales y demás, nosotros tenemos una corriente muy fuerte instalada en la sociedad uruguaya que en realidad tiende a pensar que el docente está lejos de ser un profesional y en todo caso es un técnico que debiera aplicar, digamos, algunas herramientas. Sin embargo, lo que se encuentra en estas instituciones es una reivindicación de la profesionalidad. Y entonces, como somos profesionales, intentamos definir las formas a través de las cuales vamos a desarrollar nuestra acción. Estén o no pautadas de esta forma en lo usualmente establecido, ¿sí? Y dos puntos más. La pluralización de la noción de tiempo escolar. Esta es una discusión bien interesante y me parece interesantísimo cuando participamos en salas docentes donde esto se pone en discusión. Es decir, bueno, el formato escolar tradicional, moderno, ha establecido una forma de tiempo que es el tiempo, digamos, administrativo, que supuestamente todos debemos realizar las mismas tareas en el mismo tiempo, organizado de la misma forma. Esto es algo que se pone en tensión en estas experiencias y en realidad se pluraliza, se habla de tiempos y dicen algunas cosas los compañeros que son muy interesantes. Dicen, sí, más tiempo pedagógico
¿no? Dicen, esto es importante, pero ellos dicen, es más importante hacer más pedagógico el tiempo disponible, ¿no? Me parece un punto muy interesante para dar algunas discusiones sobre un cierto sentido común, ¿no? Instalado, de que el tiempo pedagógico es exclusivamente una cuestión que se cronometra, ¿no? Y decir, bueno, que era, yo hablaba del reconocimiento en el título, ¿sí? Algunas tareas a encarar para una política del reconocimiento. ¿Por qué esto del reconocimiento? Bueno, si uno ve estas características que de algún modo ponen sobre la mesa estas experiencias, un lugar central en esto es el hecho de reconocer al otro con el que se trabaja, ¿sí?, como un sujeto. Esto no quiere decir una cuestión romántica, no quiere decir, digamos, una idealización, pero sí quiere decir ponerlo en un lugar de alguien que, por supuesto, puede hacer algo con esta cultura que estamos compartiendo, ¿sí?, pero que además no se puede pensar exclusivamente desde lo que no tiene, ¿sí?, desde su carencia. Entonces, como aportes a esa política del reconocimiento, yo señalaba acá 3 cosas, quizás después de algún modo lo podemos hacer circular. Primero, reactivar el sentido de una categoría pedagógica que podríamos llamar, como plantea Violeta Núñez, el sujeto de la educación, el educando como sujeto de la acción educativa, con todo lo que esto implica. Y ahí yo decía, bueno, podríamos leer a Paulo Freire y recuperar elementos para pensar esto, podemos leer a Violeta Núñez, podemos leer a Philippe Mérieux, podemos leer a Jacques Rancière, trayendo este disparate de la igualdad de las inteligencias y ayudarnos a pensar cómo esto nos permite ubicar al otro como sujeto, ¿sí? Pero esto es un primer punto, ¿no? Reactivación de esa categoría sujeto de la educación, que es volver a nombrar al educando en términos universales, ¿no? No como carente, no como excluido, no como tal cosa, tal otra, sino como un sujeto de la educación. Está allí para que hagamos algo juntos con él. Segundo término, recuperar en el trabajo educativo la noción de transmisión, en el sentido no de quien pone un comunicado hacia el otro en términos de una pedagogía tradicional, sino en el sentido de quien pretende compartir algo de lo común, haciendo ejercicio de una responsabilidad que le corresponde como adulto en términos de una relación educativa, sabiendo que esto nunca está definido de antemano y que en el propio hecho de sostener la transmisión, aquello que se transmite también es reinventado, y que de eso justamente se trata de lo educativo. Y el tercero, pensar y problematizar la relación educativa en términos de una relación de poder. Y acá me parece que hay cuestiones interesantes para pensar, ¿sí? La relación educativa es una relación asimétrica, ¿no? Quiero decir, hay quien ocupa una cierta posición que está institucionalmente legitimada, etcétera, etcétera. Se supone que tiene un saber para compartir, y hay un otro que no está en disposición de ese saber, que reconocemos como sujeto, pero se establece una relación de asimetría. Asimetría no quiere decir desigualdad, ¿sí? Diferencia no quiere decir desigualdad. Y para esto, y yo para terminar, quisiera leer justamente, simplemente un pequeño párrafo de un texto de Michel Foucault, que justamente ha sido, desde algunas lecturas, señalado como uno de los maestros de la sospecha con relación a la cuestión del poder, ¿no? Y qué cosas perversas haremos nosotros con el poder. Y sin embargo, una de las últimas entrevistas que se le hicieron, me parece a mí bien fecunda, como para empezar a dar algunas discusiones sobre estas cuestiones. Dice Foucault lo siguiente, esto está publicado en el año 94, un libro que se llama Saber y Verdad, aquellos de la piqueta que son amarillos con verde en la tapa, es una entrevista. Dice Foucault lo siguiente, con esto yo terminaría, ¿no? Pongamos en discusión la idea de la relación educativa como relación de poder. Dice Foucault, el poder no es el mal, el poder son juegos estratégicos. Es bien sabido que el poder no es el mal. Fijémonos, por ejemplo, en la institución pedagógica, que ha sido objeto de críticas con frecuencia justificadas. No veo en qué consiste el mal en la práctica de alguien que en un juego de verdad dado, y sabiendo más que otro,
le dice lo que hay que hacer, le enseña, le transmite un saber y le comunica determinadas técnicas. El problema está más bien en saber cómo se van a evitar en esas prácticas, en las que el poder necesariamente está presente y en las que no es necesariamente malo en sí mismo, los efectos de dominación que pueden llevar a que un niño sea sometido a la autoridad arbitraria e inútil de un maestro, o que un estudiante esté bajo la férula de un profesor abusivamente autoritario. Me parece que es necesario plantear este problema en términos de reglas de derecho, de técnicas racionales de gobierno, de etos, de prácticas de sí y de libertad. ¿Sí? Me parece que para la discusión acerca de las temáticas de la convivencia, de la relación educativa, esta cita de Foucault nos trae algunas cuestiones bastante remodeladores y bastante potentes en términos de cuestiones para pensar. No se trata de renunciar al ejercicio de una autoridad, sino que se trata de que esa autoridad no se convierta en dominación. El formato escolar moderno muchas veces se ha parado más del lado de la dominación que de la autoridad. Reinventar esto me parece parte de las estrategias que tenemos que desarrollar para trabajar en términos de convivencia. Bueno, muchas gracias.